Y continuamos con más de la comunidad del contenido, pero esta vez para hablar de arqueología. Pedro Andrade, tengo el gusto de presentarlo aquí. ¿Cómo estás? Hola Matías, bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Todo bien? Una tarde calurosa. Sí. Un esbozo de lluvia ayer, pero ahora es harto calor. Sí, una cosa engañosa, sí, que nos dejó un poco un inicio de verano raro, pero... Para hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el patrimonio de las ciudades, de los diferentes países también, porque hay patrimonios naturales, pero también hay patrimonios que han construido el hombre. Hay patrimonios que han sido creados y se han edificado. Vamos a hablar del patrimonio industrial, profesor. Cuénteme. Sí, hoy día el tema que teníamos, ¿cierto?, es patrimonio industrial, porque acá hay que hacer un poco de diferencias conceptuales, que en el fondo es que muchas veces la gente confunde lo que es arqueología con prehistoria, ¿ya? Y nosotros en arqueología también hacemos arqueología histórica, y en el fondo nosotros entendemos arqueología como todos aquellos modos de vida que actualmente no se practican en un lugar, y eso muchas veces se relaciona con el patrimonio industrial. Ejemplo de esto, por ejemplo, en el caso del norte, es súper fácil verlo, por ejemplo, con la salitrera. La salitrera, al ser un modo de vida que ya no se practica, ¿cierto?, se transforman en contextos arqueológicos. Y resulta que muchas veces esto se ocupa de ejemplo, pero acá en la zona nosotros también tenemos un montón de patrimonio industrial presente en distintas ciudades del Gran Concepción. En Chiguayante, en Concepción, Talcahuano, Penco, Tomé, Lota, ¿cierto? En Lota tenemos toda la minería del carbón que deja un patrimonio industrial que hoy en día, ¿cierto?, se considera como monumento histórico, y hay varios sectores de Lota que tienen esa categoría y incluso están protegidos como zona típica por el hecho de representar justamente este modo de vida minero que ya no se practica de la misma forma como se practicaba antes. Como por ejemplo también lo que sucede en Chome con la ballenera. En Chome con la ballenera, en la industria papelera Schaup de Chiguayante, la fábrica de paño, tú eres muy joven, pero a lo mejor cuando yo era chico, por ejemplo, cuando iba justamente a Chiguayante, uno pasaba y estaba la fábrica de la CCU. Ahora esa fábrica ya casi no existe, está demolida, pero eso era un claro ejemplo de patrimonio industrial que está ahí y que lamentablemente también nos acordamos de ese patrimonio cuando está en riesgo, cuando hay un riesgo de demolición, cuando hay un riesgo de que el avance urbano de Concepción o de las distintas comunas que es necesario, ¿cierto? Ahí nos acordamos que ese patrimonio existe y decimos, oh, pero ¿cómo vamos a echar abajo esta fábrica? Entonces, ahí es cuando se produce esta paradoja de que lo naturalizamos porque lo vemos todos los días, pero al momento de que se pone en riesgo, saltan las alarmas y los protegemos. ¿Y cómo es este proceso de desuso de algunas fábricas, de algunos edificios, hasta llegar a ser catalogado como patrimonio industrial? Porque sabemos que, por ejemplo, tiene que haber un paso de años, tiene que ocurrir algo entre medio. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo ocurre esto? En el caso de Tomé, que están dando imágenes recién ahí, en el caso de Tomé existía todavía y existe hasta el día de hoy una agrupación de personas que están involucradas con mantener, ¿cierto?, este legado de la fábrica de paño, ¿ya? Entonces, ellos se han preocupado de que justamente el edificio o los edificios que quedan asociados a la fábrica no se derrumben, no sean demolidos, ¿cierto?, y no sean transformados en otras cosas que no sea la fábrica, a través de procesos de monumentalización. Es decir, ellos presentan papeles al Consejo de Monumentos Nacionales y ellos, en virtud de lo que se entrega, dicen sí, esto efectivamente corresponde a un monumento y por lo tanto se transforma en patrimonio. Pero hay sectores donde eso no ocurre y el patrimonio se entiende que tiene tal valor en tanto y en cuanto la comunidad donde aquel sector está inserto lo valora como patrimonio. Si no, da lo mismo. También, por ejemplo, un caso fueron los molinos que estaban en Prat con Carrera, ¿cierto?, cerca de esa esquina, y que también fueron demolidos para construir edificios. Entonces, después la gente dice, oh, pero aquí había unos molinos que representaba toda la época de transformación de la harina y todos estos procesos de industrialización y de grandes instalaciones de grandes empresas que ocurren a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y donde surgen barrios completos, porque las industrias antiguamente no solamente era la industria, sino que las industrias construían colegios, hospitales, poblaciones para los trabajadores, poblaciones para los ejecutivos de las empresas. Y así, por ejemplo, se crea en Coronel
el barrio de Puchoco y el barrio de Maule. Claro, en algunas oportunidades, por ejemplo, lo que sucedía en el norte con las salitreras generaban verdaderas villas, barrios, comunidades alrededor de esto que con el paso de los años se ha perdido. Acá lo mismo señalaba profesor, que se ha ido perdiendo eso, pero ¿qué significa? ¿Cuál es la importancia para la gente de estos patrimonios, por ejemplo? Mira, lo que pasa es que hay una forma de construir la historia que tiene que ver con la visión de cuál es la historia que se cuenta. Entonces, el Consejo de Monumentos Nacionales, una de las políticas que ha tenido en el último tiempo, es tratar de dar como una vuelta de tuerca a cuáles son las cosas que se patrimonializan y cuál es el fondo que tienen para ser patrimonializadas. Por ejemplo, lo que hablábamos recién, ¿cierto?, de Puchoco y Maule, que son dos barrios creados por Schwager, ¿cierto?, pero que uno era el barrio de los trabajadores y otro era el barrio de los gerentes, ¿cierto? Maule era donde vivían los gerentes con las casas bonitas, ¿cierto?, individuales, con este barrio, ¿cierto?, súper estilizado, con estilo inglés, mientras que si tú vas a Puchoco, tú tienes edificios, ¿cierto?, con blogs y todo el tema. Entonces, frente a la disyuntiva y frente a la pregunta de qué es lo que vale la pena patrimonializar y qué es lo que vale la pena cuidar, ¿cierto? La política antigua decían que eran las cosas más extravagantes o las cosas más bonitas o las cosas más grandes. Entonces, así, por ejemplo, se patrimonializaban los palacios, el Palacio Cousiño, el Palacio Vergara y tantos otros, ¿cierto? Pero cuando se toma la decisión de esta área típica de cuidarla, dicen, bueno, acá es tan importante la historia del gerente como la historia del trabajador, como la historia del obrero. Entonces, por eso se patrimonializan las dos partes. Porque una cosa es la historia que está escrita y la historia de los grandes ejecutivos, que son los personajes que finalmente quedan en la historia y que quedan en las crónicas, en los escritos. Pero también es súper importante contar la historia de la gente que trabajó ahí. Claro, entonces, es una historia que involucra generaciones. Por ejemplo, en algunos casos no son tan atrás, quizás los abuelos, bisabuelos, gente que vivió en esa zona y que tiene recuerdos, aún la historia no es tan alejada como 1600, donde quizás era un poquito más lejano, sino 1920 puede ser, por ejemplo, que se genere algún tipo de memoria o recuerdo que está tangente aún en esas familias. Claro, exactamente. Entonces está el tema, como yo te decía, de recoger esa tradición, ese legado, ¿cierto? Y en el fondo materializarlo. Y me refiero a materializarlo en el hecho de hacerlo algo tangible que cuente esa historia. Porque si no, esas historias que son orales, que son contadas y que son pasadas de generación en generación, en un momento se van a perder. Entonces, acá, al decir, acá vivía mi abuelo y estas eran las condiciones de trabajo, y estas eran las fotos de los trabajadores, y esta era la forma en que se trabajaba, y estos eran los riesgos, o sea, piensa que en esa época no había leyes laborales, no había niños que entraban a trabajar a muy temprana edad, en minas, en industrias y en otras labores, ¿cierto? Que no tenían la protección que tenemos hoy en día los que trabajamos en distintas actividades. Entonces, toda esa historia que tiene que ver con la creación de un Estado social, está ahí súper presente. Y también te da esta idea de que, claro, Chile en el norte tenía el salitre, pero en el sur tenía el carbón. Entonces, finalmente tú tenías un país que era una potencia, y de hecho esa que estamos viendo hoy, si no me equivoco, no, esa no es, pero hay otra imagen de Chivilingo, que es la primera central hidroeléctrica que se instala en Chile, que se instala en Sudamérica, y que se instala porque Schwager quería él tener luz eléctrica en su casa. Entonces, finalmente pasa toda esa... Cousiño. Toda esa historia, ¿cierto?, ligada a las élites, pero que también vale la pena aterrizarla, ¿cierto?, y ver cómo afectaba a la gente. Porque una cosa, claro, el Parque Lota con los castillos, los palacios, pero también cómo eran las condiciones de trabajo en la mina. Y por eso es súper importante, por ejemplo, conocer el Chiflón del Diablo y conocer esa parte de la historia que tiene dos caras. Justamente le iba a hacer esa consulta. ¿Cuál es la importancia también para las personas, para nosotros, como chilenos, como penquistas, como nortinos, quizás en el caso de la gente del salitre, estar en contacto con estos patrimonios industriales y que no se pierdan? Claro, en el fondo, como te digo, y una cosa que tú decías, nosotros todavía tenemos gente que nació en las salitreras o que nació en estos lugares, ¿cierto?, y que están vivos o que ya están viejitos, pero que pueden contar una historia. Y como yo te decía, la idea es tratar de mantener esa tradición y nosotros también no alejarnos de ella, sino que incorporarlo como algo que nos refleja una identidad y que también nos cuenta una historia de que cuando en Chile se hacían cosas y se vendían cosas al extranjero ya hechas. Entonces, por ejemplo, y eso lo tenemos presente en Concepción todos los días y tampoco lo vemos. Porque, por ejemplo, me imagino que tú has pasado por la plaza, más de alguna vez, por la plaza de la Indonesia. Sí, todos los días. Todos los días. Y te has dado cuenta que arriba en el pilar hay una mujer. ¿Sí? Ya, ¿tú sabes quién es esa mujer?
No tengo la claridad. Ya, esa es la diosa Ceres. La diosa Ceres es la diosa de la agricultura. Y si te fijas, la diosa Ceres está mirando hacia el sur. ¿Por qué? Porque también me imagino que tú hayas escuchado que a la región de la Araucanía le dicen el granero de Chile. Claro. ¿Por qué? Porque ahí se sembraba la mayor cantidad de trigo. Pero el trigo se traía a Concepción y acá es de donde se procesaba y se vendía como harina. Y se embarcaba en Talcahuano y se vendía a... principalmente, una de las cosas más curiosas es que acá se vendía mucho trigo que se vendaba a California, porque mientras acá estaba haciéndose la producción del trigo, en California estaba la fiebre del oro. Entonces había un montón de gente que estaba llegando a California que no tenía que ver, entonces se vendía directamente el trigo a Estados Unidos. Entonces por eso tenemos ese legado directo que está en la Plaza de Concepción, que nos recuerda todos los días, o nos debería recordar todos los días, ese pasado industrial, ¿cierto?, que está cada vez desapareciendo. Un pasado industrial que, claro, hoy en día la industria ha mutado, la tecnología incluso ha cambiado la forma en cómo se trabaja. También, bueno, el avance, como bien lo señalaba, profesor, en los derechos laborales, en todo lo que tiene que ver con el futuro, pero que el pasado siempre está presente y es importante recordarlo y es importante también mantener una conexión con nuestra propia historia, con nuestra propia trayectoria, con nuestro propio camino hacia donde estamos hoy en día. O sea, claro, y lo importante de esto es que siempre tenemos que recordar y ver ese patrimonio, incorporarlo, ¿cierto?, valorizarlo, hacerlo nuestro, y con la idea de ir aprendiendo de ese pasado para no repetir errores en el futuro. Perfecto, profesor, increíble. Yo no tenía idea de eso de la diosa Ceres. Creo que la próxima vez que camine por ahí voy a verificarlo bien, porque de verdad que quedé... La había visto, me había fijado, obviamente, en todo lo que tiene que ver con la infraestructura creada ahí. Bueno, también está la estatua de Lautaro a un lado. ¿Sí? A un lado, está, claro. Y eso también tiene un simbolismo, porque está Lautaro a un lado y al otro lado estaba Pedro Valdivia. Sí, pero si tú te fijas, te acordáis, claro, se están dando la espalda. Sí. No se miran. Entonces también hay todo un simbolismo urbano que está ligado a aquello. Increíble, profesor. Bueno, como siempre, llenando de conocimiento la comunidad del contenido y a toda la gente que nos está viendo en sus casas. También le hago la invitación, estamos invitando a todo el mundo hoy. Yo me estoy invitando a todo el mundo, lo digo. Porque a las 20 horas viene el concierto de Navidad, profesor, sí. Así que si quiere puede ir a visitarlo. Mira, ahí lo tenemos en la pantalla ya. Más gente cada vez va llegando. Hoy ya no, sí. Ya. Sí, para ser tan tempranito todavía harta gente, la gente asegurando el puesto. Sí, claro. Yo creo que es una de las experiencias de la Universidad de Concepción que hay que vivirlas por lo menos una vez, es el concierto de Navidad, porque yo lo he ido un par de veces y es realmente bonito. Y es con un retorno, el retorno a la presencialidad, va a estar el ballet folclórico, sí. El coro UDEC, va a tener bastante preparación, y yo tuve la oportunidad, profesor, de ir a conocer cómo estaba trabajando el ballet. Y déjeme decirle que está increíble la preparación, Qué bueno. Increíble, así que... Extendemos la invitación a todos y a todas también para que puedan visitar a la Universidad de Concepción a las 20 horas y si no puede en TVU. Partimos con la transmisión a las 19 horas. Ahí vamos a estar. Nosotros nos despegamos unos breves minutitos, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de la comunidad del contenido.